bienvenida a la próxima conferenciante forista. Nos referimos a la licenciada Ana Rojas, quien nos va a hablar acerca de los retos en el desarrollo de nuevas competencias digitales, que no es otra cosa que la prolongación de lo que ha estado hablando Osvaldo en la primera parte del foro del día de hoy. Podemos decir que Ana Rojas es administradora de empresas graduada en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Latina de Costa Rica. También posee una maestría en psicología de grupos en la Universidad para la Cooperación Internacional UCI y tiene una trayectoria de 30 años en Back Credomatic. Ya no se dan estas trayectorias tan prolongadas en las organizaciones, de manera tal que estamos en presencia de una especialista, una conocedora del mundo organizacional, que desde el 2010 está en la gerencia de sucursales, ATM y Rapiback como jefa de proyectos regionales a cargo del desarrollo e implementación de proyectos de diversa naturaleza, tecnológicos, de ventas, capital humano y servicios en las sucursales de Back Credomatic en Centroamérica. Bienvenida, y tenemos para esta ponencia 40 minutos inicialmente y 5 para preguntas. Ok, muchas gracias. Les agradezco mucho, bueno, a Uniquemia por la invitación y bueno, me complace realmente poderles presentar lo que ha sido nuestro proyecto en la parte de digitalización. Además, poderles explicar cómo hemos entrado un poquito en todo lo que tiene que ver con el proceso de capacitación digital. Voy a mostrarles ya la pantalla. Ya les muestro bien la pantalla, denme un segundito. No sé si la están viendo bien. Ok, bueno, entonces, un poco ligado a esto que ha estado hablando Osvaldo, nosotros iniciamos un proyecto de onboarding digital en las sucursales aproximadamente en el 2015. Los discos de acetato hasta llegar a Spotify, también la industria de las películas, desde el beta hasta pasar a Netflix. Y bueno, recientemente Airbnb, donde nos ofrece una disponibilidad, una experiencia diferente, más de 1 millón de habitaciones, mientras que si empezamos a sumar habitaciones de hoteles como el Intercontinental, y el Marriott, nos suman más de 700,000. Entonces aquí tenemos un cambio cara al cliente y un cambio en la experiencia y un cambio realmente en lo que es el negocio, o sea, el modelo de negocio cambia. Tenemos los taxis, ya no es un medio de transporte únicamente, realmente es una experiencia donde tenemos desde la transparencia de precios hasta agua, aire acondicionado, es una serie de servicios que realmente no teníamos. Entonces, realmente cuando vemos todo esto que se está dando, y ahora lo mencionó Osvaldo, realmente es algo que está ahí latente, que no nos podemos hacer los ciegos
Y nosotros en la industria financiera, que normalmente es rígida, que normalmente es como muy cuadrada, pues vemos una oportunidad. Y es cómo avanzar en el camino del banco digital. Realmente nuestro objetivo en este momento es podernos posicionar en la región centroamericana como el principal banco digital, y entendemos que hay que asesorar al cliente, que hay que convertirlo, y nosotros desde la sucursal jugamos un papel muy importante. ¿Por qué jugamos un papel importante? Porque tenemos una relación muy directa con los clientes. Tenemos visitas, no sé, 100,000 visitas a través de toda la región. Entonces, ahí había un nicho que teníamos que aprovechar. Y realmente esta digitalización que la promueve el medio, pues también como una organización lucrativa, nos permite ser más eficientes, poder tener tiempos de respuesta menores y igual bajar nuestro costo operativo. Y al final, pues lo que buscamos es ampliar nuestra base de clientes digitales. Con este cambio entonces, o con este objetivo, empezamos a revisar y analizar información y nos damos cuenta que tenemos una serie de retos. Nuestra banca en línea está siendo utilizada. Hacemos un esfuerzo grande por mes porque creamos 14,000 usuarios nuevos en promedio para la banca en línea y uso de móviles. Pero de estos, realmente en promedio quedan activos 4,300. Entonces nosotros decimos, hay un desperdicio, hay un 70% de desperdicio, o sea, de clientes que se crearon como usuarios y nunca usaron la banca en línea, ni utilizaron el móvil. Si vemos el cuadro del centro o el gráfico del centro, es nuestro comportamiento el principal comportamiento o la tendencia mensual. Del 100% de los usuarios que nosotros creamos en la banca en línea, tenemos un porcentaje, digamos el 75%, son usuarios que lo usan una vez y el primer mes, por así decirlo, el mes en que se crearon y no lo vuelven a usar. Y de esos solo casi, no sé, el 30% continúa utilizando la banca en línea. Entonces se hace un esfuerzo por crear el usuario, por vender la idea al cliente, y al final pues nos quedamos con una gran brecha entre lo creado y realmente lo usado. Y por el otro lado teníamos otro inconveniente, que era que a pesar de que somos un banco digital, realmente teníamos el problema de que nuestros colaboradores no estaban metidos en la digitalización. O sea, habían países en la región donde tal vez el 30% usaba la banca en línea y móvil y el resto no lo utilizaba. Entonces, nosotros mismos éramos un ejemplo del no uso. Con todo esto que analizamos de cómo estaban nuestros colaboradores, cómo estaban nuestros clientes, pues se nos presentaron los dos retos importantes. Uno, con los clientes nuevos, cómo hacíamos para que pudieran usar o aumentar el uso en la banca en línea. Y a la vez, cómo hacíamos que los clientes actuales aumentaran su penetración en uso. Y cuando hablo de penetración, hablo de que pudieran hacer un mayor uso de funciones avanzadas
y además de que el uso fuera más frecuente y no una vez al mes. Planteamos las hipótesis o empezamos a revisar y lo que nos dimos cuenta es que la no activación se daba porque, bueno, nuestro proceso era complejo, pero también había falta de educación y explicación y ahora voy a entrar un poquito más en detalle en eso. Y aquellos que activaban la banca en línea no le veían valor. Igualmente, la experiencia era compleja en el proceso, igualmente desconocían todo lo que se podía hacer y por otro lado tampoco había pues una administración en el ciclo de vida donde una vez que el cliente se activara pues le pudiera llegar algún mensaje, algún video de ayuda, sino que simplemente se creaba y ahí moría. Entonces, estos fueron nuestros retos, esto fue el planteamiento de las hipótesis y a partir de aquí empezamos a trabajar el tema de, del cambio del rol en las sucursales. Entonces, aquello de que si vas a usar la sucursal, te voy a cobrar la penalización por en algunos trámites que se efectúan en la sucursal se eliminan y por el otro lado los incentivos por usar solo móvil y online se eliminan también y nos enfocamos a la educación en la sucursal. Entonces, si veíamos en la filmina anterior, realmente habían un elemento que se repetía. O sea, está bien, nuestro proceso era difícil, pero además teníamos problemas en la parte de, o sea, de no educar al cliente, de no guiarlo, simplemente creábamos el usuario y muchas veces el cliente ni siquiera sabía qué era lo que se le estaba haciendo. A partir de este cambio, entonces, donde se nos da el papel o el rol de ser los guías de los clientes y los educadores, desarrollamos un proceso, muy bien, el proceso realmente teníamos muy claro que teníamos primero que saber cuál era la necesidad del cliente, qué era lo que el cliente venía a hacer, qué eran aquellas transacciones recurrentes que tal vez él podría hacer en banca en línea y que pudiera ver realmente que hay un beneficio al usarla. Y a partir de eso, pues hacer un ofrecimiento muy acorde a esa necesidad y posteriormente, entonces, hacíamos esa propuesta de valor. Y entonces, hasta aquí estábamos ya listos para salir, para empezar con el onboarding del cliente. Empezamos a trabajar otras iniciativas ahí mismo, o sea, todo el proyecto llevaba iniciativas, por ejemplo, el desarrollo de un mueble digital, donde íbamos a tener equipos digitales, computadoras, laptop, teléfono, para que el cliente se pudiera autoservir. Hicimos videos funcionales de cómo se hacían determinadas transacciones de banca en línea y móvil en las pantallas de las sucursales. Mientras el cliente esperaba, pues estaban pasando estos videos. Y también se implementó el Wi-Fi en sucursales para que el cliente se pudiera conectar. En nuestros países o en la región, los planes de datos son caros, las personas no quieren usarlo para meterse posiblemente a la banca en línea de BAC. Entonces le dimos la posibilidad de que se pudiera conectar y pudiera accesar nuestras apps, poderle enseñar desde su propio teléfono o desde su propio dispositivo. Hablamos de un programa de capacitación digital y también el otro tema era campañas para los colaboradores. Entonces, empezamos a trabajar en simultáneo todas estas iniciativas, pero luego nos dimos cuenta cómo hacía para que, o sea, cómo hacía si realmente nuestro colaborador no era digital,
si nuestro colaborador también, a pesar de que en las sucursales se maneja una población millennium, es sumamente joven, había a veces resistencia también para el uso de las tecnologías y mucho más de algo más sofisticado como las cuentas, las tarjetas. Entonces, aquí fue donde se hizo muy importante, más que iniciar con las otras iniciativas, empezar con un programa de capacitación digital. Empezamos a educar y enseñar a nuestros colaboradores, porque realmente ellos eran los que se iban a encargar de poder transmitir el conocimiento al cliente. Si ellos no tenían ningún conocimiento o no estaban claros, realmente se iba a ser muy difícil poder trasladar esto al cliente. Entonces, bueno, nos salen preguntas, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué hacemos para que nuestros colaboradores empiecen a digitalizarse? ¿Cómo y cuándo lo vamos a hacer? ¿Y a quiénes son los que vamos a llegar a enseñar? O sea, ¿a quién le tiene que llegar el plan? Entonces, cuando estábamos realmente en esta encrucijada, empezamos a definir cuáles eran los perfiles digitales o las competencias digitales. Tomamos mucho de apoyo a Berkeley, como mencionó antes Oswaldo. Ellos han sido pues un ejemplo porque realmente su innovación en el tema es bien importante. Entonces comenzamos a trabajar competencias. Partimos de que era muy importante, bueno, el conocimiento. Y cuando hablamos aquí de conocimiento, era muy puntual que se pudieran conocer la seguridad en los canales digitales, que fueran personas que pudieran conocer cómo hacer un email, cómo hacer su cuenta en Facebook, Twitter, o sea, que accesara apps, que le perdiera el miedo, igualmente cómo hacer uso de nuestra banca en línea y de nuestros canales móviles. Porque tal vez usaban Facebook y en ese sentido no tenían ningún problema con las redes sociales, pero no así con nuestra banca en línea. Entonces empezamos acá a hablar del conocimiento que ellos se tenían que tener. Otra de las competencias que consideramos que era muy importante era el carisma. ¿Por qué? Porque pues, el carisma es aquello que hace que la persona pueda motivar a otros. Entonces, dentro del carisma se hicieron categorías como la confianza, una persona que tuviera paciencia, muy íntegra también por las cosas que estaba, o sea, por los accesos que tenía. Y bueno, tenía que tener muy importante convencimiento. Porque la idea no es obligar al cliente, sino que más bien aquí cambiábamos un proceso de digitalizarlo, pero con su convencimiento. Y en la parte de servicio, pues que realmente estos puestos lo requieren, ¿verdad? Pues la responsabilidad, el respeto hacia el cliente, saber hasta dónde llegar, pues ser muy prudente con la manera de explicarle y pues por supuesto la parte de excelencia. Entonces, estas competencias las vimos de otros programas y nos parecían muy acertadas. Y entonces a partir de aquí fue que empezamos a trabajar el tema de los perfiles digitales. Y aquí realmente es algo que hay que considerar. El proceso de la transformación digital, pues es un proceso que conlleva varias cosas y que tenemos que tener en cuenta.
hay habilidades nuevas que va a requerir el equipo. No tenemos un solo rol, tenemos diferentes áreas, diferentes roles. Por tanto, tal vez antes mencionó Osvaldo que no necesariamente la capacitación tiene que ser estándar para todo el mundo, sino que aquí tenemos que hacer esa diferenciación de los roles que tenemos en las empresas, que los nuevos perfiles tienen que salir de lo que tenemos también actualmente, ¿verdad? Y entonces esto implica posteriormente hacer un mapeo de qué tanto tenemos perfiles digitales y a partir de ahí también ver cuál es la brecha que tenemos. No necesariamente en todos los puestos, pero en algunos de los puestos. Y viene la otra parte que se tiene que considerar, que son cómo cerramos esas brechas, cómo hacemos aquellos puestos que sí necesitamos que sean totalmente digitales, cómo les acortamos la brecha. A partir de que tenemos una población o colaboradores con los que tenemos que trabajar. No es que voy a agarrar, los voy a quitar y voy a traer la gente de acuerdo a las competencias, sino que tengo que irlos formando. Entonces, esto son como unos tips que son necesarios considerar pues en ese proceso de transformación. Y creamos un perfil base a partir de las competencias, de conocimiento, de carisma, de servicio. Un perfil base, este perfil es un solucionador práctico. Y esto implicaba que era una persona enfocada a la mejora de los procesos, una persona que gestiona las ideas de los otros, que resuelve los problemas y experto en tecnología. Y cuando hablamos de experto en tecnología no es que sea un ingeniero en sistemas, sino que sea una persona conocedora de las redes, que use móvil, o sea, que realmente esté inmerso en los aspectos tecnológicos. Y a partir ya de este perfil base, entonces empezamos a ver que era importante poder hacer una relación entre los perfiles y los puestos que tenemos o los roles. Entonces definimos 5 perfiles digitales. El primero, que aplicaba para todos los puestos, llamamos ciudadano digital. Es la persona que convive con la tecnología día a día, se siente muy tranquilo con ella, realmente es una persona que utiliza webs, apps, sin ningún problema. ¿Y cuáles eran las competencias? Pues la competencia principal era, bueno, el solucionador práctico y crear las conexiones. Luego teníamos otro perfil que es el entrenador digital. Ya esta persona, aparte de lo anterior, que también le gusta la tecnología, es una persona que es capaz de entender los nuevos procesos digitales, de poderlos asimilar, pero no solo eso, sino que es capaz de poder capacitar o transmitirlos a sus colegas y poder asesorar a los clientes. Entonces, nuestro entrenador digital es una persona que se caracteriza por estar aprendiendo constantemente. Igualmente, crea las conexiones y es un solucionador práctico. El entrenador digital no lo pusimos para un puesto específico. Realmente, cuando se hizo como el mapeo en la organización, nos dimos cuenta que hay personas que no necesariamente, por supuesto, tienen esta habilidad. Se creó un perfil para los oficiales de call center, porque realmente ahí es un skill diferente, son personas que necesitan tener una habilidad de comunicación por teléfono o por chat,
Entonces, esta persona, además de poder atender a los clientes o asesorar a los clientes que usan los servicios digitales, tiene que tener la habilidad de poderse comunicar vía teléfono o chat. Igual sus competencias o características es que es una persona calmada, es un buen comunicador, solucionador práctico siempre nos va a salir, ¿verdad? Y este es un perfil que encaja con los oficiales de servicio al cliente, perdón, los oficiales de los call centers. Se creó otro facilitador digital que este es enfocado al rol en sucursales. Esto, igual que el anterior, es capaz de atender a los clientes que usan nuestros servicios digitales, tanto en los mostradores de servicio como en el lobby digital. Pero este es enfocado directamente a las sucursales porque son casos de trato directo con el cliente. Se preocupa por los demás, esa es su característica, y este perfil lo ligamos a los puestos de decanes y oficiales de servicio al cliente y ciertos ejecutivos de servicio. El último perfil es el campeón digital. O sea, esta es la persona que realmente puede comunicar no solo el conocimiento o guiar al cliente, sino que tiene la posibilidad de comunicar la estrategia digital a los clientes. O sea, no es solo para qué sirve la banca en línea, sino que es comunicar toda nuestra estrategia. Y entonces esto lo vimos en aquellos puestos de gerencias de áreas y ya más directamente en la sucursal, ejecutivos de negocio y ventas, pues que atendían cierto perfil de clientes. Esta es una persona que motiva, más enérgica y entonces lo que hicimos fue que los perfiles los adoptamos a los roles que teníamos actualmente. Y a partir de aquí, pues empezamos a trabajar también diferentes brechas. Ahora, para la parte ya de ahora cómo capacitamos a nuestro personal, pues empezamos el camino junto con Uniquemia, nos apoyamos mucho, teníamos clara nuestra necesidad, pero tal vez no cómo capacitar a nuestra gente o qué temas deberíamos ver con ellos para empezar a digitalizarlos. Y empezamos a definir un programa, definir cuáles eran los temas, cuál era la estructura que tenían que tener los cursos y igualmente cómo los cursos los adoptábamos a la población meta. Y por último seguimos en una etapa que ya fue el desarrollo de los cursos, el contenido y el proceso de revisión y aprobación, que realmente tengo que decir que aparte del apoyo, pues nos fue bastante fácil trabajar ya los contenidos. Y con esto, entonces, creamos un programa que era modular, que fue uno de los insights y una de las recomendaciones de trabajar programas modulares, porque no le teníamos que dar a toda la población la misma capacitación. Creamos niveles, un nivel de inducción para todos los colaboradores de primer ingreso, un nivel 1 que era para toda la organización, ya colaboradores existentes, donde íbamos a trabajar con ellos el tema de cultura digital y rol. Y ahora les voy a explicar en qué consiste cada uno. El nivel 2, ya aquí teníamos que ampliar un poquito más el conocimiento, ya no es solamente la cultura digital, sino que ya entrábamos a cómo funcionaban
nuestra banca en línea y nuestros canales digitales y hacerlo un experto. Y entramos a un nivel 3 que era definido solo para el personal de contacto, porque la función en este caso, esa era la persona que iba a transmitir todo el conocimiento digital a nuestros clientes. Entonces, después de creados estos 3 niveles, entonces lo que vemos es que entre más alto el nivel, pues más es el conocimiento digital que vamos a requerir y más es las competencias de facilitador para poder enseñar al cliente. Y con esto, entonces, creamos un programa, Cultura Digital y Rol, que lo que nos permitía pues es empezar a inducir a los colaboradores o inculcarles las competencias digitales y hacerlos partícipes de que había ya una transformación digital y la importancia que ellos jugaban en esa participación, la importancia de ellos como participantes en esa transformación. Era como abarcar algo cultural, no solo que estamos en esto, sino que más bien hacer una interiorización de la importancia. Y creamos luego un segundo módulo compuesto por 3 cursos, donde lo que queríamos era desarrollar las habilidades para transmitir el conocimiento y poder guiar al cliente. Realmente todo el programa lo que quería era ofrecer una experiencia, una buena experiencia al colaborador y que se pudieran hacer uso de las últimas tecnologías educativas, cosa que nosotros como organización bancaria pues no somos los expertos, y entonces aquí fue pues donde nos apoyamos mucho en Unikemia. Tal vez les voy a mostrar brevemente los cursos del primer módulo. Eran, como les digo, son como la inducción hacia la digitalización. Entonces veíamos temas de cultura digital, o sea, aquí donde vemos la transformación que se está dando a nivel de diferentes industrias, a nivel mundial. La seguridad de Internet. ¿Por qué la seguridad en el Internet? Porque nosotros como organización financiera, los clientes les da temor, o sea, normalmente el cliente le da cierto susto porque lo que tiene comprometido es su dinero. Entonces, era muy importante poder trabajar la parte del Internet seguro, el rol del colaborador, cuál es el nuevo colaborador, y esto es un poco para quitar el miedo, porque cuando hablamos de digitalización, la gente cree, ok, esto es automatización, ya a mí no me van a requerir, y había que quitar este paradigma o este temor que realmente hay entre los colaboradores. Hablamos del desarrollo de competencias digitales, transparentemente, que era lo que se ocupaba, las diferencias generacionales, o sea, importantísimo. Estamos en una organización donde tenemos milenios y donde tenemos gente ya de otras edades. Entonces, ¿cómo respetar en este momento esas diferencias generacionales? Y bueno, y cómo las cosas de uno se complementan con las bondades del otro. Igualmente, la responsabilidad en el uso de Internet, porque era muy importante que nuestros colaboradores también pudieran transmitir esas responsabilidades a los clientes. El phishing es número 1 para los bancos, y entonces era muy importante todos aquellos tips de seguridad que le pudiéramos dar a los clientes. El trabajo en red, como decía Oswaldo antes, pues ya la forma en que nos reunimos es diferente, no necesitamos estar todos presentes, sino que podemos trabajar desde la casa y en diversas oficinas. Y la parte de social media, porque era muy importante también cómo nuestros colaboradores
manejaban las redes sociales. Entonces, estos fueron los módulos que trabajamos y que eran muy generalizados para una parte muy importante de la organización. Y luego entramos al módulo 2, que ya sí era más enfocado al personal de contacto, vamos, ejecutivos bancarios, ejecutivos de tarjetas, y lo que pretendía era guiar al cliente en el proceso de la digitalización y comprender la importancia que también tiene la retroalimentación del cliente, porque muchas veces el cliente nos dice cosas que no las oímos y son la clave para ir mejorando realmente este proceso de onboarding. Y la parte de guiar no es tan fácil. Cuando nosotros empezamos a hacer el diagnóstico, ¿cómo vendía la banca en línea un colaborador? Bueno, le explicaba al cliente, usted puede hacer transferencias internacionales a Europa y tal vez era un cliente que lo único que necesitaba era pagar su tarjeta o pagar un servicio público. Entonces, era muy importante realmente entender qué era lo que tal vez le hacía feliz al cliente con algo que nosotros le pudiéramos ayudar y entonces enfocar esta guía en esa necesidad. Creamos 3 cursos: orientación al cliente, la generación de ideas y posibles soluciones, porque lo que queríamos o lo que queremos es que nuestro personal de contacto con el cliente sea el mismo generador de ideas, que ellos mismos como solucionadores de problemas puedan ver qué son las cosas que tenemos que arreglar o corregir para mejorar el proceso. Y importante también, pues que tenga la capacidad de escuchar esa retroalimentación que nos da el cliente. Entonces, estos fueron los módulos que trabajamos para empezar el proceso de digitalización de nuestros colaboradores y la enseñanza hacia los clientes. Tuvimos beneficios y realmente fueron tangibles. Logramos la vinculación de los colaboradores en el proceso de la transformación digital. Hubo involucramiento y esto nos ha permitido hacer modificaciones en la organización que no se ven con miedo o con riesgo, sino que más bien se ve una apertura. Por ejemplo, lo que es el rediseño de sucursales. Logramos proveer competencias y habilidades relacionadas con la digitalización y pudimos hacer que los colaboradores transmitieran su conocimiento. Y algo importante, porque a pesar de que nosotros somos regionales, cada país tiene su propio gobierno y nunca habíamos realizado una capacitación digital estandarizada a nivel de toda la región y realmente logramos llegar a toda la región y a los colaboradores que nos interesaban. Y un dato importante que agregué, porque revisando realmente las estadísticas, por ejemplo, 3 de los cursos que tenían que llegar a toda la población, llegó entre 97 y 98% a todos los colaboradores. Entonces, realmente aquí se eliminó un paradigma de que no podíamos por el tipo de capacitación, ¿verdad? Y logramos realmente pues llegarle a la mayoría de los colaboradores. Y ya casi para terminar, definimos factores de éxitos en todo este proceso, que fue, bueno, objetivos muy claros. Cada módulo tenía su objetivo. El curso era accesible y era poca duración y lo podrías accesar desde el móvil o lo podría accesar desde su PC o laptop y en el momento en que quisiera. Entonces, aquí nos abrimos a darle más
más opciones a los colaboradores. Y por supuesto que tratamos de buscar una excelencia en la experiencia del aprendizaje a partir de un diseño y uso de las tecnologías educativas pues, que nos proporcionó Uniquemia. Siempre tuvimos el asesoramiento y el soporte pues, de ellos. Estos son los resultados un año después. Realmente logramos pasar o crecer a un 54% de usuarios nuevos, o sea, aumentamos, a pesar de que estábamos creando muchos usuarios nuevos, logramos crear más, logramos aumentar, si vemos a julio del 2016, la cantidad de colaboradores que hacían transacciones y transacciones monetarias donde media dinero pasamos de 13,000 a 16,000. Y en la parte que llamamos nosotros cosechas, que eran los usuarios creados versus los usuarios que quedaban activos, pasamos de un 57% a un 78%. Y esto está muy ligado a ese despliegue que hicimos de los colaboradores, donde los metimos a ellos dentro del proceso, les explicamos la parte de digitalización y al final ellos se encargaron también de promoverlo entre los clientes. Para terminar, nuestros colaboradores se beneficiaron, fue un cambio cultural que fueron asimilando y que realmente nos ha permitido pues implementar otros proyectos innovadores relacionados con la digitalización. Y por otro lado, nuestros clientes se vieron favorecidos también porque logramos mejorar la experiencia, ya no es solo digitalizarlo por digitalizarlo, sino digitarlo de acuerdo a la necesidad que tiene el cliente. Cerramos 2017 con un crecimiento de 212,000 usuarios digitales en la región de Centroamérica. Y para este 2018, creo que el mes pasado llegamos a 1 millón de usuarios digitales. Entonces, bueno, ha sido un importante logro que no lo hubiéramos podido hacer si no aterrizamos en la necesidad de capacitar e inducir a nuestros colaboradores en la digitalización. Bueno, eso es lo que yo tengo y les agradezco a todos el espacio. Ana, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con todos nosotros. Realmente pocas son las oportunidades que en nuestra región podemos ver algo venido de la experiencia misma, sobre todo de una organización con las dimensiones que pertenece, ¿no? Eso realmente es muy importante y es una demostración de que sí se puede hacer. Bueno, abrimos como en la ponencia anterior el espacio para preguntas por parte de todos los que están asistiendo a esta actividad en el día de hoy. A ver qué preguntas están por allí. Bueno, mientras toman calor las preguntas, yo tengo una pregunta. Claro. Ana, en tu experiencia de tantos años en Batch y en este proyecto, si te tocase desarrollar 3 competencias digitales, esta que nos has mencionado de primero, ¿cuáles escogerías? Bueno, para mí era muy importante la parte de conocimiento, porque creo que esto era una de las cosas que le daba confianza al colaborador, el saber que él, por su propia experiencia, podía guiar al cliente. Entonces, esto es muy importante. Y podría decir que también una de las competencias, la facilidad de comunicación, la parte que porque realmente es comunicarse, tanto oír al cliente, escuchar al cliente, como
trasladar el conocimiento al cliente. Entonces, yo creo que estas son las competencias muy importantes, la apertura también que tenga esa persona, porque sí es importante que no esté recio a recibir o a innovar, sino que más bien sea como esa esponjita. Y otro más es el solucionador de problemas. Realmente necesitamos personas que tengan la capacidad de actuar, de entender y dar una solución. Sí, definitivamente esas tres, estoy totalmente de acuerdo. Si no hay conocimiento sobre lo que se hace, si no se comunica y si al final no se solucionan los problemas, que es lo que quiere el cliente, pues poco se avanza, ¿no? Exacto. Y más en el mundo financiero. Bueno, tenemos acá una pregunta, bueno, de Osvaldo, del conferenciante anterior, para todos. La repito, ¿podrías compartir con nosotros, Ana, la manera de cómo el área de negocio de trabajo con recursos humanos o área de talento en el despliegue de este proyecto ha participado, los roles de cada uno, etcétera? Ah, ok, sí. Bueno, importantísimo. Nosotros somos el área de negocio y como área de negocio teníamos esta necesidad, pero entonces era muy importante el involucramiento del área de recursos humanos, y el área de recursos humanos lo que hizo fue proveernos también de metodologías que entonces nos permitieron a no sacar al dedo cuáles eran las competencias, sino más bien ya a través de una metodología, de una estructura, sacar las competencias. Y además también nos ayudaron con la parte de, digamos, las plataformas de capacitación. Tuvimos un acercamiento entre gerentes de canales, que somos, como digo, de negocio, con los gerentes de recursos humanos del país, porque había que llevar la capacitación, aunque fuera online, había que hacerla llegar a todos los colaboradores y realmente se necesitaba pues el empuje también de recursos humanos, donde entonces mandaba notificaciones, ponía anuncios en las áreas de comedor de que pronto tal capacitación, y ellos trataron de hacer algo ameno en el sentido de que era algo como, ya viene la próxima capacitación, espérela. Entonces nos ayudaron mucho también a motivar a los colaboradores y que tuvieran participación muy activa. Luego llevábamos también el seguimiento de cuántas personas estaban realizando la capacitación. Trabajábamos hasta con los jefes de estas personas, porque en algunos casos era una cuestión de no disponibilidad. Entonces pues recursos humanos hacía un acercamiento, porque se ignoraba en algunos casos realmente que lo podían hacer desde otras plataformas. Entonces realmente ellos nos ayudaron mucho en el empuje de la capacitación. Excelente, excelente. Tenemos acá otra pregunta de otro participante. Antonio Ricaute pregunta si tienes alguna experiencia relacionada con el ONG para la mejora de procesos a nivel educativo y de los colaboradores y los clientes, en este caso en Costa Rica, que esté pasando por una, con las características como lo que has hecho en BAC. Perdón, es que al principio no lo entendí. ¿Una ONG? Sí, una ONG. Ok, no, realmente no tengo conocimiento ni aquí en Costa Rica ni en la región. Lo que pienso es, por ejemplo, que no hay un estándar y creo que no hay una receta. Puede ser que muchas organizaciones estemos pasando por lo mismo, pero realmente a pesar de que estamos viendo lo que les presenté, fue como manejamos nosotros la situación. No estoy segura que eso sea como la receta. Hay que tener muy claro realmente
los retos que tenemos, ¿verdad? Y a partir de ahí poder pues definir hacia dónde queremos y cómo es que podríamos hacerlo. No sé si le pude responder. Sí, es muy prometedor el futuro de todo esto en diferentes tipos de organizaciones y hay mucha inquietud. De hecho, seguramente irán saliendo paulatinamente experiencias en ONG, pero eso que acabas de decir de que no hay respuesta es clave, porque ninguna experiencia y vivencia organizacional al final se puede copiar tal cual para dar iniciativas de este tipo, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es entender qué es lo que te está pasando, qué son los retos, hasta qué es la gente que tenemos, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a tomar diferentes iniciativas. Sí, sí creo que la capacitación es muy importante. O sea, sin la capacitación, yo sé que nosotros nos hubiera sido mucho más difícil alcanzar los resultados que nos estaban pidiendo. ¿De cuántas personas estamos hablando que están involucradas en todo este gran proyecto de desarrollo de competencias digitales? Bueno, no somos montones, realmente estamos nosotros en la gerencia, somos 4 personas, involucramos a recursos humanos regional, que son como 2 personas, estamos hablando que eran 6. Posteriormente, o sea, empezamos nosotros a trabajar eso, involucramos a los gerentes de cada país. Entonces, bueno, aquí ya se nos fue sumando un poquito más de gente y posteriormente se creó en la organización un área de transformación digital. Entonces, lo que nosotros habíamos empezado como el onboarding digital en sucursales, luego se traduce a algo más grande, que es un área de transformación digital que es responsable de todo lo que es la experiencia del cliente y de la experiencia digital. Entonces, ahora el involucramiento, puedo decir que es mayor, entonces pasamos de estar 6 personas a un departamento o una gerencia entera. O sea, así fue como fuimos evolucionando. Poco a poco. ¿Y cuántas personas atienden al final dentro de este proyecto? Ok, ahora, por ejemplo, nosotros seguimos realmente liderando la parte de sucursales, entonces somos 4 personas. Pero los clientes finales, las personas de las agencias, ¿cuántos? Ah, los clientes. Sí, los clientes internos finales, pues de eso. Ok, los clientes internos finales podríamos estar hablando que son casi 12,000 personas a las que, o sea, hemos tenido, o sea, que ya, digamos, en ellos recae la responsabilidad de la digitalización. Un número grande. Sí. Muy grande. Bueno, está abierto el chat para preguntas. Los invitamos a que aprovechen esta oportunidad de hacer preguntas a todos los que están acá. De todas maneras, igual queda abierto el espacio para alguna inquietud que les venga pues a la mente una vez que haya cerrado la actividad. Okay. Hay otra cosa que también es interesante que harán, y es cómo han hecho para no hacer que el proyecto pierda intensidad, que a veces sucede mucho en las organizaciones. Se comienza y ya después no se decae eso. ¿Cómo han evitado que esto les suceda? Ah, ok. Lo que realmente el proyecto se ha ido modificando. No ha sido algo estático. El proyecto nos ayudó, nos está ayudando en este momento a trabajar en un tema de rediseño de sucursales.
donde estamos cambiando las sucursales físicamente, estamos cambiando procesos dentro de las sucursales y entonces todo esto todas estas iniciativas de rediseño requieren la digitalización de los clientes y entonces lo que hemos hecho es que hemos unido el onboarding con el rediseño de las sucursales. Entonces, creo que eso es lo que ha hecho que se mantenga realmente el interés, que sigamos con el tema, porque lo hemos unido a otros esfuerzos y a otros objetivos. Creo que es importante, tal vez seguir en lo mismo, con la población que tenemos tan joven, no es sostenible, pero entonces lo que hacemos es que le vamos agregando algo más, una iniciativa más, y entonces siempre relacionada con el tema de la digitalización. La estrategia aquí es alejarse lo más que se pueda de la rutina. Exacto. Tenemos acá otra pregunta de la participante Jenny Velázquez. En términos de medición, ¿cuáles han sido los indicadores para evidenciar que ha habido desplazamiento? Ok, los indicadores, que eso fue muy importante y creo que tal vez yo no lo mencioné. Realmente nosotros, antes de iniciar el proyecto, empezamos a revisar toda la data que teníamos para poder definir indicadores claves. Entonces, uno de los indicadores era la reducción del attrition, o sea, el que todos los usuarios que se crearan, en su mayoría pudieran seguir activos. Entonces, ese fue nuestro número uno, digamos, indicador. Y otro de los indicadores era cómo íbamos cambiando nuestros colaboradores como usuarios digitales o usuarios de nuestra banca en línea, cómo iban pasando de, que había dicho, como un 30% ya a más de un 90%. Entonces, ese era el otro indicador que medíamos mes a mes. Por otro lado, en la colocación de productos como tarjetas de crédito o como cuentas, es el momento propicio para poder aperturar la banca en línea. O sea, le estoy dando al cliente su cuenta de una vez con la banca en línea. Entonces, también otro indicador que usábamos para medir el desempeño era cantidad de productos nuevos que salían con banca en línea. Casi que nos basamos en esto, eran estadísticas que teníamos, empezamos semanalmente, porque la mandábamos a los países y que los países los pudieran ver con los colaboradores, y posteriormente llegamos a un nivel donde ya lo hacíamos mensualmente y a hoy día todavía se tienen estadísticas mensuales de cuál es ese attrition que tenemos, cuál es la evolución en colaboradores y cuál es la evolución en la colocación de productos. Excelente, excelente. Bueno, Ana, Osvaldo, muchísimas gracias por su participación en esta primera de la tercera conferencia internacional de Corporate Learning and Development. Invitamos a todos los participantes a que se unan a nosotros el día jueves a la 1 de la tarde y los dejo ahora para las palabras finales con Néstor Arturo. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Néstor? Qué gusto. Muchas gracias Osvaldo, muchas gracias Ana, de verdad que ha sido realmente hoy las presentaciones. Bueno, continuamos el sitio del canal del campo. Y el acceso al foro de discusión con aquellas preguntas que tengan que hacerle a los participantes. Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Un placer. Feliciana, Néstor. Hasta luego. Hasta luego, Eduardo. Un gusto. Hasta luego, Adiós. Ana, un placer verte. Chao. Igualmente, adiós. Adiós, gracias.